Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de cada sábado a las 11 de la mañana en Caracol Radio. Hablamos de sostenibilidad en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. El profesor Gustavo Yepes con nosotros. Profe, muy buenos días, ¿cómo estamos? Gabriel, buenos días a todos. Bueno, un tema muy interesante para el día de hoy. La economía alrededor de la sostenibilidad, la economía alrededor también del medio ambiente, de las emisiones de carbono. Empezamos a encontrarnos como conceptos como bonos de carbono. Empezamos a encontrarnos discursos internacionales, incluido y fuertemente el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en cómo los países ricos, los que contaminan, deberían pagarnos a nosotros, que protegemos el gran pulmón de la humanidad, que es el Amazonas, que protegemos la zona andina, que tenemos una gran biodiversidad en el mundo. Y aquí empezamos a mezclar términos económicos y que tienen que ver con la sostenibilidad, profe. Pues sí, Gabriel, efectivamente, se están comenzando a buscar mecanismos, por ejemplo, para ponerle precio a la contaminación, lo que se conoce como los impuestos pigouvianos. De alguna manera podemos comenzar a incentivar nuevas tecnologías o la reducción de algunos impactos que generan. Entonces, más o menos desde en el año 97, cuando se habla del protocolo de Kioto, se comenzaron a imponer mecanismos como estos que estamos hablando el día de hoy, que son los bonos de carbono, que básicamente son certificados que representan el derecho de emitir una tonelada de dióxido de carbono o su equivalente en otros gases de efecto invernadero, a fin de tener un monitoreo y calcular cuántas emisiones se pueden generar. Entonces básicamente funciona como que gobiernos internacionales o con acuerdos internacionales o gobiernos locales ponen como un límite, un tope a la cantidad de contaminación que se puede generar o las emisiones que se pueden generar, y con esto se genera un sistema de compra y venta donde las compañías que exceden esa capacidad pueden comprar en un mercado que lo pueden conseguir en internet, los que dejan de emitir otras compañías o proyectos e instituciones que tienen proyectos que, por ejemplo, que de siembra de árboles que logran mitigar ese problema. Entonces, de alguna manera usted lo puede compensar, y es una técnica muy utilizada en la medida que muchas compañías no tienen la tecnología suficiente para acabar con las emisiones que generan. Entonces compensan sus emisiones, como por ejemplo los aviones. Un avión no tenemos toda la tecnología para que no se genere más emisiones, así que lo que hacen sus compañías es comprar estos bonos de carbono y compensar las emisiones. Bueno, pues terminar de entender estos conceptos y ver cómo funcionan y qué tan cercanos son a Colombia hace parte de nuestro programa de hoy de Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. La economía alrededor de la sostenibilidad, de los bonos de carbono, de las emisiones de CO2 en el mundo. El profesor David Marín es abogado con maestría y especialización en Derecho Ambiental y está hoy con nosotros en Caracol Sostenible. Profe, abogado, doctor David, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo está? Gabriel, Gustavo, un gusto que me hayan invitado y bueno, ya pasar de escucha a entrevistado. Bueno, pues bienvenido siempre. Bueno, pues profe, venga, queremos entender bien cómo es la legislación, qué significan los bonos de carbono, cómo acceder a ellos y que nos dé usted también un panorama de lo que usted ha vivido alrededor siendo un especialista en derecho ambiental. Bueno, hablemos de un mercado de carbono que la verdad ha tenido ya un desarrollo a nivel internacional y nacional. Tenemos pues un referente internacional pues que eran los mecanismos de desarrollo limpio o ML. Acá en Colombia pues tuvimos unos proyectos puntuales que, como fue el caso de Transmilenio, Biogás, Doña Juana, y pues eran iniciativas que le permitían a los países en ese momento que tenían compromisos de mitigación de lograr esa meta, desarrollando proyectos en países en desarrollo, como Colombia. Luego entonces empieza a desarrollar también un mercado nacional. Ese mercado inició como un mercado voluntario y es que tuvo un auge con una
reforma tributaria que tuvimos en el 2016, con la ley 1819. En esa reforma tributaria se estableció un impuesto al carbono, que básicamente pues, es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono o CO2 equivalente de los combustibles fósiles, como el carbón, el gas y el petróleo. Pero se establece entonces una posibilidad para los sujetos pasivos que están obligados a pagar este impuesto de no pagar el impuesto al carbono. Y entonces esa no causación del impuesto, digamos que se traduce en un mercado voluntario pues que ya venía operando, pero pues se despertó el apetito o demanda por estos certificados en la medida en que las empresas pues en lugar de pagar el impuesto optaban por adquirir estos certificados. Entonces, para también responder la pregunta, un certificado de carbono corresponde a una tonelada de CO2 o gas de efecto invernadero equivalente que se reduce, evita o remueve una de estas toneladas de CO2 equivalente de la atmósfera. Luego, entonces, lo que se busca es lograr un efecto neutral, es decir, como no se puede evitar o reducir unas emisiones, por ejemplo, una planta cementera que genera unas emisiones, pues no logra eventualmente reducirlas por costo o por dificultades técnicas, pues opta por compensar esas emisiones. En ese caso, entonces, en lugar pues de las empresas especialmente pues que están obligadas a este impuesto, por ejemplo, grandes consumidores de combustibles como una aerolínea, entonces en lugar de pagar el valor total del impuesto, pues adquirían un certificado pues de estas iniciativas de mitigación, que lo que hacían entonces es ya sea pues retener CO2 como proyectos forestales o los proyectos conocidos como REDD+, y en esas días entonces pues reducían pues o más bien compensaban esas emisiones que estaban generando por el consumo del combustible, y así entonces pues terminaban pagando pues un menor valor por el pago del certificado frente al impuesto al carbono. David, entendemos un poco que las empresas que emiten muchas emisiones y quieren reducir y también obviamente pagar menos impuestos, entonces compran en un mercado unos bonos que le están diciendo, mire, yo ya no estoy contaminando tanto. Pero me preocupa aquí una cosa que tiene que ver con que como yo ya puedo compensar las emisiones, ¿no se podría entonces desincentivar de alguna manera la reconversión industrial y evitar que yo tenga que hacer un cambio de mi maquinaria porque es más barato compensar que hacer el cambio de la maquinaria? Buenísima esa pregunta, Gustavo. Sí, precisamente entonces, continuando con el desarrollo legal, con la pasada reforma tributaria de este gobierno, se redujo en un 50% esa no causación del impuesto, y esto digamos que se llevó a que se mandara una señal económica en el sentido que las empresas, en lugar de adquirir estos certificados, pues deberían realmente pues realizar inversiones para reducir efectivamente sus emisiones. Luego entonces pues al final lo que se está buscando es también intentar pues que hayan estos cambios tecnológicos de eficiencia energética, de cambios de combustible o pues a unos que generen menos emisiones, entre otras opciones. Aquí también hay unos mercados que usted estaba hablando, que habla de mercados voluntarios, pero también hay obligatorios. ¿Por qué no nos cuenta un poquitico la diferencia? Y la diferencia de precio es muy alta, porque tengo entendido que es bastante, digamos, fuerte. Ok, entonces el mercado al que estamos haciendo referencia inicialmente, entonces en Colombia pues con este mecanismo de la no causación, pues como les decía, pues fue un mercado voluntario. Entonces las empresas podían optar o no por adquirir estos certificados para compensar esas emisiones, pero también digamos que lo podían hacer por aspectos reputacionales, porque es su estrategia de sostenibilidad, porque pues hay una demanda del mercado, de los consumidores, en fin. Incluso nosotros como personas naturales podemos compensar nuestra huella de carbono, podemos adquirir estos certificados. Luego entonces es opcional adquirirlos o no para compensar estas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en un mercado obligatorio, yo prefiero hablar pues, de obligatorio más que regulado, porque el mercado voluntario está siendo regulado de hecho. En el mercado obligatorio entonces tenemos en Colombia un programa nacional de cupos transables de emisión que se crea entonces con la finalidad entonces de que ciertas empresas adquieran unos cupos transables que corresponden a una tonelada de CO2 equivalente, que puede ser entonces negociado
o transado en un mercado, digamos, inicialmente pues a través de unas subastas y posteriormente también pues en un mercado secundario pues de las personas que ya han adquirido pues de una subasta estos cupos. Entonces, mercado voluntario tenemos entonces certificados, mercado obligatorio tenemos cupos que son entonces expedidos por el gobierno mediante pues unos mecanismos que están pendientes por reglamentar. Tenemos entonces este mercado creado legalmente mediante la ley 1931 de 2018 y un proyecto por lo menos ya de decreto para que entre a operar este mercado. Entonces las empresas que queden bajo este programa van a tener que adquirir estos cupos para respaldar esas emisiones. Tienen que hacer unas mediciones, unos reportes y de acuerdo entonces a las emisiones de gas de efecto invernadero que generen, pues tienen que entrar a adquirir estos cupos para cumplir esta obligación legal. Me respondió en parte la pregunta que le iba a hacer, David, cuando estaba hablando que una persona natural también puede buscar estos bonos para compensar, pues le iba a preguntar sobre eso. Hombre, pues yo puedo compensar, pero también puedo pensar que es una inversión y que es un sitio en donde puedo tener un dinero seguro buscando una rentabilidad. ¿En dónde no funciona esto? ¿En dónde no es para eso? ¿Y en dónde no es bueno poner la plata ahí si la fuera a invertir y si no pensar en compensar? Yo te diría que no se debe mirar este instrumento como una inversión para, digamos que desde el punto de vista del comprador. No es un CDT ni una acción de mercado. Sí, digamos que sin duda digamos que pues puede generar pues alguna ganancia, sí. Porque pues está sujeto pues a las reglas del mercado, oferta y demanda, y hay intermediarios, sino que digamos que viéndolo como persona pues natural, pues se adquiere es como con el fin pues, de compensar la huella de carbono que generamos, ¿no? Personas, sí. Por los impactos que generamos en el día a día. Y serían entonces mercados sí, precisamente estos mercados de carbono donde se van a transar y eventualmente pues sí se podría llegar a generar pues algunas ganancias, pero por lo menos para las personas generalmente entonces estos se adquieren es con este fin entonces de compensación de las emisiones. Bueno, ahora le pregunto aquí al profesor Gustavo Yepes, ¿cómo ve sobre esta compra de bonos de carbono, profe, desde la sostenibilidad? ¿Cómo la ha vivido usted también desde la academia? ¿Qué siente? Y cuando hablan en sus clases sobre esto, ¿hacia dónde va la conversación? Bueno, Gabriel, es interesante de alguna manera entender que estos instrumentos se crean de manera que hay acciones que son todavía imposibles de dejar de realizar, como el tema de los aviones, por ejemplo, porque todavía no está la tecnología para hacerlo y entonces se espera que se puedan compensar. El asunto tiene que ver mucho con los efectos que al final podemos tener, porque si estamos viendo, como estabas preguntando hace un momento, lo estamos viendo como un mercado en donde yo pueda tener ganancias por este uso, pues no necesariamente vamos a poder obtener los resultados que estamos esperando, que es reducir las emisiones. Y a veces este tipo de mecanismos generan algo que se llama un efecto rebote. Es decir, en la medida que más se generan, se producen más emisiones, porque como yo puedo compensar entonces las aerolíneas, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero que todos tienen, siguen haciendo funcionar sus motores cada vez más con muchos más aviones, y entonces se va a generar más emisiones todavía. Entonces yo creo que es una solución parcial, es interesante en la medida que puede generar algún tipo de solución mientras tanto, pero no puede convertirse en la única alternativa para reducir las emisiones. Coincido contigo, Gustavo. Esta es una de las opciones que hay para la mitigación y la lucha del cambio climático. Digamos que además de esa crítica que se hace, pues también tenemos pues cuestionamientos que se han hecho pues desde las mismas comunidades o medios alternativos, en el sentido pues que estas iniciativas de mitigación, especialmente estos proyectos forestales que pues se someten a estos procesos de certificación y logran obtener estos certificados que son negociados pues en un mercado voluntario, pues muchas veces entonces pues presentan situaciones en las que se han afectado pues los derechos de las comunidades, ¿no? Especialmente pues su derecho a una y perdónate, te interrumpo, David, porque digamos sí. Aprovechemos ahí digamos para ser más directos. Lo que tengo entendido y te quiero preguntar es que muchas veces estos bonos son criticados porque, no sé, organizaciones y empresas internacionales son las que reciben los beneficios y las comunidades locales, que son las que cuidan el territorio, que cuidan las selvas, que cuidan los bosques, al final no están recibiendo mucho o casi nada. ¿Eso está pasando? Sí, ha pasado algunos casos. De hecho ya tenemos un fallo de
de la Corte Constitucional que protegió una comunidad indígena precisamente pues porque se les había desconocido estos derechos fundamentales como la consulta previa e incluso pues sus derechos de autodeterminación, integridad física y cultural, gobierno propio. Esta fue la sentencia T248 del 2024 y precisamente entonces la Corte hizo un llamado de atención especialmente pues al gobierno para intervenir frente a este mercado voluntario en el sentido pues de que se den estas salvaguardas ambientales y sociales y en esa medida entonces pues que se garanticen los derechos de las comunidades y especialmente pues por de pronto la situación de vulnerabilidad en las que ellas se pueden encontrar, ¿no? Muchas veces tratan pues también de pues estos temas son técnicos y requieren pues alguna explicación, socialización, pues que se dé una efectiva participación, que no se dé fragmentación pues en las comunidades, que se haga estos acercamientos con los representantes, que incluso pues no se haga espalda a la comunidad. También hay se ha presentado pues situaciones en las que se obtienen los certificados de un territorio donde había comunidades étnicas y la comunidad desconocida como tal pues de la expedición de estos certificados. Y digamos que también podríamos hablar pues también de aspectos técnicos, pues volviendo pues en la línea de los cuestionamientos, y es cuando se han inflado los resultados de mitigación de estas iniciativas, pues que eso pues también ha generado ¿y es común que pase? En el sentido de greenwashing. ¿Y es común que pase eso que estás mencionando? Que lo digamos que mucho. Yo diría que a raíz también pues de estas críticas de medios, de las comunidades, se ha venido como tal entonces interviniendo el mercado y por eso entonces vuelvo a la observación que hacía que si es un mercado voluntario no significa que no pueda ser regulado y ahí los gobiernos pues pueden intervenir precisamente para que no se presenten arbitrariedades y adicionalmente pues para que efectivamente pues se logren esos resultados de mitigar el cambio climático, porque si no entonces se podría estar dando situaciones de doble contabilidad de estos certificados, que por ejemplo se certifique un área 2 veces y en la práctica pues como tal entonces no se está dando una de estas reducciones. Luego entonces, digamos, por un lado pues los gobiernos tienen esta facultad de reglamentar estos mercados, pero adicionalmente también la sociedad civil, ONGs, incluso también pues las comunidades pueden llegar a pues también intervenir, pues ya sea también como ha pasado con estos procesos de tutela, pero también pues adelantando acciones jurídicas en materia, por ejemplo, de protección del consumidor, de la libre competencia, cuando se está promoviendo entonces, por ejemplo, que se compensan esas emisiones adquiriendo esos certificados, pero pues en la práctica puede que pues se esté adquiriendo unos certificados que ya han sido negociados o que corresponden a unos resultados pues que han sido inflados. Entonces, mire, hay mecanismos para aquí controlar. David, estás diciendo una cosa que es muy importante, que frente a la pregunta que hacía Gabriel hace un momento. De alguna manera, estas son instrumentos, son herramientas que podrían permitir, por ejemplo, que en nuestras comunidades, que nosotros pudiéramos comenzar a monetizar el cuidado del medio ambiente. El asunto es que tiene que ser, como lo estaba mostrando David, tan cuidadoso y tan riguroso que no se convierta en un negocio para un tercero y deje en la calle o siga dejando en la calle a las comunidades que realmente lo están haciendo y se convierta, aquí como lo está diciendo David, en un negocio de doble contabilidad o cosas de esas, y especialmente que ni siquiera cumpla con su objetivo, que es reducir las emisiones de CO2. Pues qué buena charla desde lo técnico, desde lo legal, de lo que son los bonos de carbono con nuestro profesor David Marín, que nos acompaña hoy aquí en Caracol Sostenible, y qué bueno podérselo llevar a la gente en ese lenguaje que es fácil de entender como lo hacemos aquí. David, mil gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Caracol Sostenible y bienvenido siempre. Gabriel, Gustavo, a ustedes gracias por la invitación. Entretenimiento sostenible. Muy bien, el deporte es salud, es entretenimiento sostenible. ¿De qué hablamos hoy, Juanma? Así es, Gabriel, pues hoy que estamos hablando acerca de esta emisión de bonos de carbono y de cómo compensar las emisiones que cada uno de nosotros generamos, pues lo podemos hacer también de una forma entretenida, de una forma divertida, ¿por qué no decirlo? Y por eso hoy estamos hablando con Clara Solano, directora ejecutiva de la Fundación Natura. Clara, bienvenida a Caracol Sostenible.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Carrera Verde y gracias por hacernos esta entrevista. Bueno, pues hablemos de la carrera verde, que sin duda es una motivación para todos los amantes del deporte, pero también para quienes nos preocupamos por lo que está pasando en el mundo entero con el cambio climático. Bueno, pues la Carrera Verde este año en Bogotá cumple su 10ª edición. Es una carrera deportiva, pero en donde la Fundación Natura, usando el deporte como herramienta, busca brindarle al ciudadano una manera de conectarse con la biodiversidad, con la naturaleza, con la huella de carbono, con una plataforma que es realmente la Carrera Verde, eso es una plataforma de sostenibilidad, para que pueda compartir información, entender formas como ciudadano para trabajar por el bien de la naturaleza y pues por supuesto para hacer el deporte. Me gusta mucho eso que nos está contando Clara porque involucra al ciudadano y además a educar. En la educación quizá está la solución de muchos de los problemas que tenemos actualmente con el tema del cambio climático. Ya son 10 años de la Carrera Verde que se va a correr este año el próximo 27 de abril en el Parque Simón Bolívar. ¿Y qué hemos logrado durante estos 10 años? Pues miren, estos 10 años hemos logrado un bosque que está en proceso de restauración ecológica. La carrera se ha propuesto un proyecto muy cerca a Bogotá, en una reserva de la sociedad civil que está programada para hacer conservación a perpetuidad y restauración a perpetuidad. Entonces, cada año nos hemos propuesto ir sumando un poquito en restauración y en conservación de los bosques que están muy amenazados altoandinos, y esta reserva está además al lado del Parque Nacional Natural Chingaza. Entonces, la carrera año a año ha ido sumando. Hoy en día, ¿qué tenemos? Hemos sembrado más de 182.000 árboles de especies nativas típicas del bosque altoandino para todos los bogotanos, todos esos bosques maravillosos que observamos en las laderas de los cerros de Bogotá, no los pinos, sino los bosques realmente nativos. Ese es un gran logro. El otro es que ya llevamos 45.5 hectáreas en procesos de restauración. Estos 10 años ya nos permiten ver hoy unos bosques altos, unos bosques que tienen múltiples especies, y lo más bonito, el logro más bello que queremos resaltar en esta 10ª carrera, esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque esos bosques ya hoy están albergando especies que antes no estaban allí. Por eso el cuzumbo de cola anillada, que es uno de nuestros símbolos de este año, ya volvió a esos bosques que estamos restaurando, y en otros bosques también altoandinos, en la reserva Cachalú, también ya está volviendo el perezoso de 2 dedos y otras especies. Entonces, imagínense este logro tan maravilloso. ¿Y por qué digo yo esperanza? Porque queremos transmitirle a los participantes, a los deportistas, a los corredores, que lo estamos logrando, que gracias a la participación de todas las empresas, de todos los corredores, de todos los aliados y colaboradores, sí estamos haciendo restauración, y los indicadores de fauna nos lo están mostrando. Y la gran meta de este año es llegar a 100 hectáreas en restauración y conservación. Y lo más maravilloso, los corredores, las empresas, 1, siembran, 2, pueden subir a ver el bosque, pueden verlo crecer, pueden verlo, pueden disfrutarlo, porque esto no es un plan, esto es una realidad. Buenísimo. Clara, finalmente, cuando hay una carrera de este tipo en la que muchas personas participan, son muchísimos los corredores, están allí, por supuesto, haciendo deporte, el deporte es salud, así que ustedes de esta forma ya están también contribuyendo al ODS, que tiene que ver con la salud. También nos estás hablando de las alianzas, todas esas alianzas estratégicas que tienen con las empresas que apoyan este tipo de proyectos, de carreras. También es uno de los ODS, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero hay algo que nos preocupa, y es la cantidad de desechos que deja un evento como estos, también en parte por la falta de cultura de quienes pues van allí a competir, a correr. ¿Qué ocurre después de la carrera verde con todos estos desechos? ¿O hay una formación previa para decirle a la gente, venga, por favor, colabórenos para que la ciudad, o en este caso el Parque Simón Bolívar, no quede hecho un desastre? Mira, ese ha sido una de las metas principales desde el primer día y desde la primera carrera. Las carreras deportivas
tienen un gravísimo problema que no hemos podido, digamos, resolver en Colombia, y es que la hidratación de 8.000, 9.000, 10.000 corredores requieren una inyección en hidratación y en agua muy grande. Entonces, la huella plástica, porque el agua se entrega en pellets plásticos, entonces la huella es bastante grande. ¿Qué hemos hecho desde el primer día? Algo que es absolutamente maravilloso, y es tener acuerdos con grupos de recicladores de Bogotá que recogen el 100% de las botellas. Entonces, nos hemos esforzado, primero, para que esto se cumpla, y segundo, durante la carrera, cuando tú vas corriendo en la 10K, por ejemplo, los corredores que van en la punta toman el agua rápidamente y la botan a la misma vía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Con un grupo de voluntariados, cada espacio que nos dan durante esa hora, 2 horas, digamos, de que los deportistas están en los distintos tramos, de la 3K, la 5K y la 10K, un grupo de voluntarios está recogiendo y colocando y disponiendo en unos contenedores gigantes que tenemos todas estas botellas plásticas. Pero también hay corredores, los que no corren para ganar, sino los que corren por diversión. Ellos mismos, muchos de ellos depositan este plástico en estos contenedores que se disponen a lo largo del tramo. Entonces, hacemos un esfuerzo muy grande porque este pellet se recicle absolutamente todo, y las distintas empresas de reciclaje trabajan con nosotros. Y les quiero contar, el año pasado la medalla que se le da a todos los corredores fue hecha con el pellet recogido y reciclado del año anterior. Entonces, ahí, para que la gente sepa, y todos los corredores y los que nos están escuchando, esta carrera es absolutamente coherente. Esto no es un discurso, lo pueden ver, y además tenemos quien nos verifique, nos audite y nos digan, sí, ellos hicieron lo que prometieron. Entonces, fíjate que el tema está bastante controlado, pero también, por ejemplo, como se entrega fruta al final de la carrera, nosotros disponemos para que las cáscaras del banano, de las naranjas, de las mandarinas, se conviertan, digamos, primero se depositen correctamente el día de la carrera. Y todo esto también se dispone para que una empresa nos haga abono, imagínate, para sembrar los árboles, para alimentar los árboles. Entonces, el ciclo está completo. Y déjame decirte una cosa más, porque tú iniciaste esta entrevista con algo muy importante que no hemos hablado. La carrera verde cuantifica la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo lo hace? A través de una regla y una calculadora. ¿Cómo lo hace? Cada corredor dice: yo llegué en transporte público, yo llegué en cicla, yo llegué caminando, yo llegué en mi carro privado. Entonces, hacemos una contabilidad de los gases emitidos a través del transporte, que es una de las, digamos, de las acciones del ser humano que más gases de efecto invernadero emite. Y también contabilizamos otros procesos. Esta emisión se contabiliza, y este año la CAEM, que es la Corporación de la Cámara de Comercio de Bogotá, nos va a hacer esta contabilidad de la huella de carbono para poder, la misma CAEM nos va a hacer la siembra y la mitigación de estos gases emitidos a través de una siembra en las áreas que la CAEM tiene en Bogotá para sus siembras. Entonces, una invitación para que la coherencia sea parte de nuestra vida y la carrera nos conecte a todos los ciudadanos con las buenas acciones por la conservación de la naturaleza, de la vida, de la salud de los seres humanos y la salud de la biodiversidad. Así es, Clara, pues coherencia, importantísimo este mensaje, además que nos deja al final Clara Solano, directora ejecutiva de la Fundación Natura, y es que todos nos tenemos que interesar por lo que está ocurriendo con el planeta. Clara, finalmente, pues la invitación para los oyentes a que hagan parte de esta carrera verde, donde se pueden inscribir, donde encuentran información, donde pueden acceder para ser parte de este gran movimiento que ustedes ya están generando hace 10 años con la Fundación Natura. Bueno, invitadísimos todos a correr
a la Carrera Verde que se llevará a cabo el 27 de abril en el Parque Simón Bolívar. La versión tiene este año 10K, 5K y 3K. Inscríbanse en la plataforma de Carrera Verde, www.carreraverde.com. Allí encontrarán toda la información o a través también de la plataforma de la Fundación Natura, www.natura.com.co. Entonces, bienvenidísimos familias, corredores, deportistas, personas adultas, niños y niñas, todos bienvenidos a la 10ª Carrera Verde Bogotá. Clara Solano, directora ejecutiva de la Fundación Natura, gracias por estar en Caracol Sostenible. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Aquí estamos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, en alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hoy queremos hablar de bonos verdes, de créditos verdes, todo en pos del medio ambiente, todo en pos de la sostenibilidad del mundo. Aire Verde es una compañía de un francés y un colombiano. Juan Manuel Barrera y Paul Benarouche están con nosotros. Bienvenidos a Caracol Sostenible, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, profe, por tenernos y darnos la oportunidad de poder hablar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues vamos a hacer un programa para dummies. Queremos empezar a entender qué son los bonos verdes, cómo funciona esta economía alrededor de descontaminar el mundo, de bajar esta huella de carbono. Claro que sí, claro que sí. Entonces toca entender, primera cosa, es que nosotros estamos en el mercado voluntario. Entonces es cada empresa de manera voluntaria va a comprar unos créditos de carbono. Toca entender también que esos créditos de carbono no deben ser una licencia para contaminar, pero una herramienta complementaria para estas polución residuales que las empresas no pueden evitar de contaminar. Actualmente nosotros en Colombia puede decirse que es más o menos un mercado que puede ser un poco híbrido. Más que bien nosotros desarrollamos proyectos para crear créditos de carbono, vendérselos a las empresas que uno, quieren contribuir a la sostenibilidad y dos, pues acá el mercado sí es bien voluntario, es obligatorio para ciertas empresas, ¿no? Hay empresas que se titulan empresas gran contaminante donde digamos está el sector de minería, petróleo, energía que tienen que comprar créditos de carbono o hacer actividades en pro de la sostenibilidad ¿para qué? Para tener digamos todo en regla con el Estado gracias a pues, el impuesto al carbono. Yo podría estar pensando en los bonos de carbono simplemente como negocio en mi compañía, por supuesto. Voy a mitigar los gases que estoy teniendo, pero digo, aquí tengo un dinero que me va a dar una productividad y que puedo poner allí. Sí, se podría. Tengo un background financiero, estudié administración y especialización fue en finanzas y la verdad es que me di cuenta que uno puede hacer las cosas bien. De las dos maneras, uno puede tener un retorno económico, pero asimismo, pues generar un impacto tangible en la sostenibilidad. Entonces, claramente puede, digamos que... ¿Y es una inversión estable, segura? El mercado de bonos de carbono no es uniforme, porque precisamente nosotros trabajamos con clientes que están por fuera. Entonces... y ahí está nuestra ventaja, es que el mercado no es uniforme. Entonces, por ejemplo, en Colombia, un crédito de un proyecto ARR cuesta unos 20.000 pesos. Entonces, mientras en Europa o en Estados Unidos estamos llegando a $15, eso representa unos 70.000 pesos. Entonces, ahí es nuestra ventaja donde vamos a desarrollar estos créditos en Colombia, fortalecer la economía local y exportar estos créditos afuera para tener el mejor rendimiento. Pero ¿por qué esa diferencia de precio? ¿Por qué tan barato en Colombia? ¿No sería algo contraproducente que fuera tan barato acá? Es que lo que pasa tan barato en Colombia por el impuesto sobre el carbono es que cada año el impuesto sobre el carbono sube. Ahora creo que es como a 27.000 pesos. Entonces no hay sentido de vender esos créditos más caro que este impuesto, porque al fin de cuentas las empresas también necesitan
este rendimiento más atractivo que pagar el impuesto. Antes de comenzar esta entrevista, nos comentaban brevemente que encontraron un gran nicho y empezando también un gran nicho de mercado en Colombia. ¿Cómo vienen funcionando las cosas y qué tan entendidos están las compañías en Colombia de cómo funcionan los bonos de carbono? ¿O se toma mucho tener que explicar y llevarlos allí? La verdad, gracias a Dios, digamos, nosotros hemos empezado nuestra trayectoria de una manera muy buena. Nosotros ahorita hacemos parte ya de Azocarbono y la verdad es que se ha hecho la tarea muy, muy bien de, digamos, explicarles, sobre todo porque, pues, o sea, no podemos pedirle que le expliquen a todas las empresas, pero sobre todo a las grandes contaminantes, a través de Azocarbono se ha hecho de pronto una sensibilización de lo que es el mercado, y la verdad es que las personas están muy como al corriente de lo que significa este mercado. Sin embargo, nosotros hemos tratado de, la verdad, cambiar un poquito el chip, como decía Paul, de que las empresas no digan, ¿para qué voy a comprar créditos más caros? Si simplemente pago el impuesto y ya, no hay ningún problema. Sino también darles, digamos, darle cuerda a esto, de que también puede tener rendimientos financieros a través de este tipo de proyectos. Entonces, si usted no quiere comprarlos, pero usted es una gran empresa, ayúdenos a nosotros a desarrollar un proyecto. Nosotros ahorita, digamos, tenemos un proyecto en las sabanas del Yari, donde empezamos en etapas preliminares la reforestación de 2.500 hectáreas. Esto con la intención de generar bonos de carbono, pero también implementar una reforestación que pueda producir material vegetal, que pueda producir rendimientos económicos, pero además de eso estamos haciendo de pronto algo que no se hacía mucho, que es, sin que sea, digamos, una reforestación totalmente monocultivo, estamos introduciendo también reforestación de especies nativas. Bueno, aquí me parece muy importante ver las comunidades, porque están hablando de reforestar un territorio que supuestamente deben haber vivir muchas comunidades. Hay muchas críticas respecto a los bonos de carbono, que generalmente se quedan los recursos en otro país y las personas que son los que los sufren y que los que cuidan y los que siembran no reciben nada a cambio. ¿Eso es cierto o cómo se puede mitigar ese problema? La verdad, nosotros apoyamos esto con una sola palabra y es trazabilidad. Nosotros desde Aire Verde nos enfocamos en la trazabilidad. El mercado de carbono, si bien ya está hecho de una manera, porque ya está conformado de una manera hecha para que las cosas deban llegar y los beneficios deban llegar a las personas que en realidad lo necesitan. Yo, para, digamos, sacar un proyecto de créditos de carbono, tengo que ir a donde un organismo validador, y ese organismo validador me tiene que aprobar el proyecto y luego tengo que ir a donde un organismo certificador, siendo esto una doble auditoría que se le hace al proyecto. Entonces, si bien, o sea, las cosas ya están hechas para que el proceso pues no tenga ningún tipo de, no sé cómo decirlo, ningún tipo de obstáculo para que le llegue a las personas. Sin embargo, debido a la gobernabilidad que acá hay, pues, de las comunidades acá en Colombia, es muy difícil. Por supuesto que el negocio está con las grandes compañías, con grandes corporaciones, pero yo, como una persona normal, como una persona natural, ¿podría invertir en bonos de carbono? ¿Hace parte de lo que ustedes tienen? Sí, Claro que sí, claro que sí, sobre todo desde una iniciativa de pronto un poco muy, pues, individualista, pero queriendo ayudar al medio ambiente. Hay diferentes páginas donde puede calcular uno su propia huella de carbono y uno simplemente compra los créditos. Y voy a tener un rendimiento. Puede variar en el mercado, pero puedo tener un rendimiento. Los bonos se pueden volver a vender después. Entonces, de pronto, si yo quiero comprarme unos créditos en este momento y luego ponerlos otra vez en un marketplace, en lo que sería, digamos, 2, 3 años, 5 años después, seguramente, como el mercado no es exponencial, pero sí va para arriba, pues tendría un rendimiento. Pues a Paul Benarruch, Juan Manuel, mil gracias por estar aquí en Caracol Sostenible y felicitaciones por Aire Verde, que sea mucho tiempo más y que sea un gran negocio para todos, porque parte de que sea negocio nos ayuda con la sostenibilidad, nos ayuda con el cuidado del planeta. Para eso estamos, y de verdad muchísimas gracias por el espacio. Sí, muchísimas gracias, un placer de compartir con ustedes. Y bienvenidos siempre a Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hoy estamos hablando de sostenibilidad y cómo tiene que ver también la economía. El gran concepto que nos atañe también con el medio ambiente son los bonos de carbón. Está con nosotros el senador Miguel Ángel Barreto. Senador, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estamos, senador? Muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes. Bueno, queríamos empezar a conocer algo de cómo se regula en Colombia el mercado de los bonos de carbono, cómo funciona para nuestro país y cuál es la solución que podríamos tener a través de ellos para que aquellos países, aquellos que quieran invertir, nos ayuden en esta lucha por el medio ambiente. Nosotros hemos trabajado en proyectos de ley, en debates de control político, hemos integrado a los gremios como Asocarbón para incentivar el mercado de bonos de carbón en Colombia. Todos sabemos que Colombia ha participado en cumbres internacionales, pertenece a tratados como el de París y estamos trabajando en los compromisos del cambio climático para el 2030 y para el 2050. Nosotros creemos que el mercado de bonos de carbón es un mercado muy importante que se debe potencializar en Colombia, pero tenemos muchas debilidades. El sistema en Colombia que se llama el RENARE es un registro de los bonos, no funciona desde el 2022, o sea que aquí no hay una trazabilidad de los bonos del mercado, no hay un control. Pareciera que sea el gobierno el que quiere manejar este mercado, que lo cual pues para nosotros pues perjudica el medio ambiente y perjudica este mercado. Lo que nosotros se busca es que las familias, los hogares, las comunidades participen en la protección del medio ambiente, en la generación de bonos de carbón, de cuidar nuestro medio ambiente. Colombia simplemente no llega ni al 0.3% de gases de efecto invernadero en el mundo y pues yo creo que promocionar estos bonos de carbón, permitir que los privados logren trabajar, pues yo pienso que es una herramienta muy importante para el país. Senador, ¿por qué no nos explica y a todos nuestros oyentes cómo funciona y qué beneficio tiene para el país? Es decir, ¿qué hacemos los colombianos para poder generar esos bonos de carbono? Pues tienen unos beneficios. Los bonos de carbón tienen ingresos económicos, conservación de los bosques, fortalecimiento de la gobernanza. Las comunidades locales, incluyendo los indígenas, los campesinos, han recibido ingresos por la venta de bonos de carbón. Ellos cuidan nuestra selva, ellos han venido sembrando, recuperando esa deforestación tan grande que hay en Colombia, se ha venido recuperando y generando bonos de carbón, y yo creo que eso es algo muy importante para el medio ambiente. Senador, perdón, le interrumpo, solamente para que nos quede claro. Entonces, por ejemplo, yo soy parte de una comunidad, estamos cuidando un territorio, no sé, en la selva, entonces nos van a pagar solamente por cuidarlo. ¿Eso sería un poco cómo funcionan? Sí, claro, y hay unas entidades que son las que miden cuánto bono de carbón se genera, y por generar estos bonos de carbón, por cultivar, por cuidar esos bosques, pues le van a pagar a las comunidades. Yo creo que esto no tiene ningún problema, y por el contrario, lo que vamos a conservar es nuestro medio ambiente. Las comunidades van a recibir ingresos, se van a quedar y vamos a cuidar nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros buscamos. Lo interesante es que cada bono de carbono del que estamos hablando el día de hoy, una unidad, representa la remoción de 1 tonelada de CO2 de la atmósfera terrestre. O sea que estamos viendo unos resultados realmente que son medibles, además, profe. Sí, efectivamente, pues lo que se utiliza es una herramienta que nos puede servir para monetizar esa reducción del impacto, ese poco impacto que tenemos los colombianos en el mundo, como lo decía el senador, el 0.0 algo por ciento de emisiones de CO2 es la que nosotros estamos generando, y puede ser una tremenda oportunidad para nuestro país, que mientras cuidamos nuestra selva, nuestro territorio, podamos generar ingresos, como es lo que ha buscado en algunos casos el gobierno nacional, en tratar de ser un país que sea representativo en ese sentido. Pues senador Miguel Ángel Barreto, senador del Partido Conservador, mil gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Caracol Sostenible y seguir dándonos luces sobre todo lo que podemos hacer por el cuidado de la biodiversidad de la atmósfera, y para eso también está Caracol Sostenible.
A ustedes muchas gracias, a Caracol por la invitación. Yo creo que esto es una actividad muy importante, es un mercado que unas industrias están obligadas y que pueden compensar con bonos de carbono. Muchas gracias, un feliz día. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, de lo absurdo a la reflexión hoy con bonos de carbono, que estamos hablando de estas economías que rodean el cuidado de la biodiversidad de la Amazonía, que pretenden también que no siga subiendo la temperatura en el mundo. ¿A dónde nos lleva hoy? Bueno, vamos a hablar del precio, Gabriel. A ver. Porque en la lucha contra el cambio climático, los bonos de carbono se han presentado, como hemos visto en el programa, como una herramienta de mercado muy interesante para promover el desarrollo sostenible. Ha sido muy popular. Sin embargo, pues aquí es donde nos surge la paradoja, porque el precio que se le asigna a estos créditos pues pueden que no sea suficiente. No es necesario para poder impulsar inversiones que se necesitan para tener nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia energética que todos estamos buscando. Hay un informe del Banco Mundial que nos muestra que hay diversos esquemas que han implementado precios de carbono y que, aunque son modestos, ofrecen incentivos económicos para que lo comiencen a hacer las empresas. Y hemos visto cómo muchas compañías aéreas y de otros sectores han comenzado a comprar créditos de carbono, como hemos visto también en el programa. Ahora, nos sirve también, así piensen en negocio, que la gente quiere utilizar los bonos de carbono, así sea como para enriquecerse. Claro, sí, por así decirlo, y se ha demostrado sí, pues, que estos pueden impulsar y movilizar recursos importantes que pueden utilizar incluso las comunidades, como hablamos con el senador. Pero a pesar de este potencial transformador, estos bonos de carbono pues tienen unos precios que no son los suficientes para algunos expertos, que pueden estar son muy diversos, entre los $10 o incluso menos, hasta llegar hasta los $100 por tonelada de emisiones de CO2. Y esto está muy por debajo de lo que se espera, que serían por lo menos $80, que es necesario para que el mecanismo se vuelva como un mecanismo transformador de las tecnologías limpias. Entonces, en consecuencia, podemos ver que en la práctica no es un incentivo los bonos de carbono, especialmente para que las empresas estén dispuestas a cambiar la tecnología, porque obviamente es muy costoso comenzarlo a hacer. Entonces, esto nos plantea un dilema, que mientras la estructura de los bonos de carbono se consolida como una solución innovadora para mitigar el cambio climático, su precio es insuficiente y limita su efectividad, ya que solamente compensa las emisiones, pero no las reduce en la fuente, que es la tecnología que es la que está generando. Entonces yo creo que necesitamos en este momento comenzar a hacer los ajustes necesarios para que los bonos de carbono se conviertan en una ayuda inicial y no solamente un mecanismo para evitar las transformaciones tecnológicas que necesitamos. Bien, pues creo que nos lleva usted a una gran claridad. Gracias, profe, y gracias a ustedes por acompañarnos en Caracol Sostenible. La verdad es un programa interesante el poder llevar y poder bajar unos conceptos que a veces sentimos que son muy lejanos al lenguaje de todos los colombianos. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Caracol Radio.